extremos absolutos. Vamos a trabajar en con una función sea z igual a f de x, y, una función escalar, ¿sí? Una función escalar que representa una superficie. En este caso, si solo tenemos dos variables, representa a una superficie la función es continua y derivable. Continua y derivable en el dominio que involucra nuestras variables independientes x y y. Entonces, esto es muy importante. Debemos de partir de una función que sea continua y derivable en el dominio. Entonces, tenemos que establecer el dominio de la función para esto. Ahora bien, y definida en una región cerrada. Esto es lo que va a permitir llegar a valores extremos absolutos. En una región cerrada, ¿sí? Denotada por, generalmente cuando hablamos de región cerrada lo pueden denotar con R, o bien si ya se está trabajando despejando a Z en términos de X y Y, pues obviamente la región tendrá que limitarse en términos de X y Y. ¿Sí? R o RXY es la forma de denotar a esta región cerrada. Valores extremos absolutos y definida en una región cerrada denotada por R o RXY. Entonces, ya les había yo indicado en una clase anterior cuando estamos considerando una región cerrada y cuando no lo es. La región cerrada va a ser aquella en la que se incluyan a todos los puntos de la frontera. Entonces, estaremos hablando de que nuestra región es cerrada. Vamos ahora a establecer lo siguiente, miren. Existen dos métodos que nos permiten obtener valores extremos en un segmento de superficie. Al momento de limitar las variables x y y, nos vamos a quedar solamente con un trozo, un pedazo de esa superficie, con un segmento de ella, y solo en este pedazo vamos a poder definir sus valores extremos absolutos. Estos métodos, los que vamos a ver en este subtema, solo les permitirán obtener los valores extremos en la frontera. Solo estarán considerando los valores extremos en la frontera. Para poder obtener valores extremos al interior de ese trozo de superficie, de ese segmento de superficie, tendremos que seguir utilizando el criterio de la primera derivada, aquel que me permite obtener puntos críticos de esa función y considerar si esos puntos críticos se encuentran dentro o no de la región cerrada que limitan las variables x y y. Entonces, Profesora, mande. perdón por la interrupción. Hay unos compañeros que quieren entrar a la clase. Perdón. Déjenme ver si los veo por aquí. Porque a lo mejor no entraron porque ya no veo la solicitud, el mensaje que envía para que yo pueda añadirlos y no los localizo. Alguien está intentando unirse. Cierra cuadro de diálogo para ver quién es. Ok. Entonces aquí cerramos esto. Ahí está. Ya los vi. Solo es leer las instrucciones, ¿verdad? Aquí está. Listo. Perfecto. Creo que ya son 3 personas las que acaban de ingresar. Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, entonces vamos a plantear lo siguiente. Tenemos que
Para poder obtener valores extremos en la frontera, para obtener valores extremos en la frontera, aquí la ponemos con mayúscula, se consideran utilizar los siguientes dos métodos. Dos puntos. El primero sería, les digo, el método de proyección. Y este lo vamos a utilizar cuando nuestra superficie, sea cual sea esta, esté limitada XY. ¿Sí? Trabajo con una superficie en principio porque pues es la que podemos de alguna manera hacer el bosquejo del gráfico. Para más de 3 variables pues ya no podría tener una representación de esta forma. Y lo mismo, poder visualizar en el plano XY lo que sería limitar a las variables X y Y. Entonces, el método de proyección lo vamos a utilizar cuando se estén limitando a las variables X y Y, las independientes, de manera que tengan o que se tenga una región cerrada. Esta sería mi región cerrada, RXY, limitada por una figura o por una curva que en este caso no podría yo representar en su totalidad como una curva suave. Es decir, existen puntos en ella que se consideran puntos no derivables y por consiguiente no es una curva suave. Entonces, la región RXY en estos casos, región RXY, región cerrada RXY, limitada por una curva no suave, es decir, entre paréntesis colocamos donde al menos un punto no es derivable. Es aquella en la que al menos un punto, con un punto de ella, al menos un punto de la curva no es derivable. No, pues les sigo acá porque no sé si lo ven. Ya cuando estoy muy derivable, ya cuando estoy escribiendo en la parte baja del pizarrón, no sé si se ve o no. Bueno, entonces región cerrada está limitada por una curva no suave, puesto que se dice curva no suave aquella en la que al menos uno de los puntos de esa curva no es derivable. Y en ese caso vamos a utilizar este método para poder obtener de nuevo, insisto, valores en la frontera, es decir, solamente en la región que quedó delimitada. Y obviamente esto sería solamente la región que limita a las variables independientes. Aquí ustedes pueden considerar una superficie cualesquiera. Vamos a suponer que aquí tienen ustedes su superficie así, ahí está una superficie, así. Ahí está la superficie. Entonces yo nada más me estoy quedando con esta parte de la superficie, algo así. Y estoy quedándome con un segmento de superficie, y para ese segmento de superficie es para el cual voy a considerar cuáles serían los valores extremos en ello. Aquí todo esto sería lo que me estoy quedando con esa superficie. Algo así, que creo que lo podríamos ver mejor. Si esto trata de ser un paraboloide hiperbólico, ¿sí? Con mucha imaginación, entonces nada más me estaría yo quedando con algo así. Está al revés bueno, esto sí, distinto.
me estaría yo quedando solamente con un segmento de ese paraboloide hiperbólico. En este caso, miren, estos bellos utensilios que encontramos ahí por ahí en la cocina, supongan ustedes que nada más están quedando con la parte del punto silla de ese paraboloide. Y si yo veo el corte de este segmento de superficie en planta, pues podría ser solamente un rectángulo, si lo vemos así. Entonces, yo en el plano XY, limité a la variable X y a la variable Y, de manera que se forma solamente un rectángulo. La X puede ir de un punto inicial a un punto final y la Y igual. Y entonces esos dos intervalos cerrados para X y para Y respectivamente están definiendo pues un rectángulo o cuadrado, como lo quieran ver. Y al proyectarse en la superficie, que pudiera ser un paraboloide hiperbólico, pues me quedo solamente con este segmento de paraboloide hiperbólico. Y en este caso ya puedo yo definir quiénes son sus máximos, quiénes son sus mínimos, y en este caso solo en frontera. Pues con este método solamente me va a arrojar estos dos puntos, bueno, ya no lo puedo sujetar, y estos dos puntos como valores máximos, y como valores máximos, y estos que se encontrarán aquí y acá como valores mínimos en la frontera. El punto que voy a obtener al interior será el punto silla, y ese lo voy a obtener como lo hemos hecho hasta ahora, aplicando el criterio de las primeras derivadas para poder obtener puntos críticos y considerar siempre. Ahora se va a necesitar siempre verificar si dichos puntos críticos quedan dentro de esta región cerrada. Si están dentro de la región cerrada, entonces los consideramos. Si quedan fuera de la región cerrada, entonces los vamos a, no los vamos a utilizar o no los vamos a considerar. Esa sería la manera de proceder. Entonces, lo que traté de dibujar aquí es lo que les ejemplifiqué con esa representación, ¿sí? Se quedan solamente con un segmento de este paraboloide hiperbólico, algo así, no sé, y nada más me quedo con esta parte. ¿Por qué? Porque limité a la región cerrada con un rectangulito, ajá, algo así. Y en el caso de limitar a la región cerrada con una curva suave, vamos a aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. Porque este método, las restricciones, que serían lo que están limitando a las variables, restricción o condición, les llaman ecuación, condición o ecuación, restricción, deben ser derivables. Entonces, por ello es que esas restricciones deben ser o deben representar curvas suaves, es decir, todos los puntos de la curva deben ser derivables. El método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, les permitirá para la misma, si ustedes quieren, para la misma figura, limitarla con una región cerrada de esta forma. Aquí tendríamos el plano en el cual se definen las variables independientes X y Y. Por consiguiente, si limito las variables X y Y, estaría entonces limitando o definiendo una región del plano XY. Si esta región del plano XY, que va a ser mi región cerrada, se limita por una curva suave, de la manera como ya les había mencionado, pudiera ser esta, una forma de limitar a mis variables a una región del plano XY. Y en este caso, la curva que las limita es una curva suave, puesto que todos sus puntos son derivables, y esta sería entonces la forma de obtener o aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange cuando se tiene esta condición. La región cerrada está limitada por una curva suave
aquella en la que todos sus puntos son derivables, aquella en la que todos los puntos que la forman, aquella cuyos aquella cuyos puntos, aquella cuyos puntos contiene son todos derivables, son todos derivables. Pues todos los puntos de esta circunferencia, no hay punto en ella que no sea derivable. Entonces, por consiguiente, esta puede ser una representación de las curvas de la región cerrada, perdón, en la cual podemos aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. Y esto representará a la ecuación restricción o la ecuación condición, la llaman de ambas formas, que vamos a considerar en este método cuando lo veamos. En este caso, entonces esta sería nuestra región cerrada. Pero solamente, ambos métodos solamente les van a ofrecer los valores en frontera. Es decir, si ahora tengo de nuevo la misma figura, ahí está, y ahí está mi figura, así, algo así, así, y acá también sería así, así, algo así. La misma figura, pero ahora la voy a delimitar por una circunferencia, entonces obviamente el segmento de esta, con el cual me voy a quedar, pues va a tener una forma ahí redonda ahora cuando la vea en planta. Y bueno, eso me es difícil porque, pero de cuenta, de nuevo tengo este modelo que algunos de sus compañeros de semestres pasados es lo mismo que hace un momento mostré con él. Pero en planta, es decir, en el plano, ahora estaría yo limitándolo por una circunferencia. Entonces ahora lo que yo vería sería un trozo de este segmento solo limitado por una circunferencia, y entonces los valores extremos en la frontera serían solamente ahí donde está resultando el corte de lo que sería esta región cerrada en planta, y lo que obtendría yo al realizar al limitar a mi superficie de esa forma con una circunferencia. Ajá. Y obviamente pues pueden ustedes tener diferentes tipos de superficies. En este caso, este segmento de una superficie dada, cuando yo veo en planta el corte que se hizo en ella, pues estaría viendo un rectángulo, y entonces tendría yo que aplicar el método de proyección. Me permitiría obtener solo los valores en la frontera, solo me estaría dictando cuáles son los máximos o los mínimos, pero en la frontera. Este punto no lo obtendrían con el método. Este punto tendría yo que aplicar el criterio de las primeras derivadas, y seguramente allí aparecería un punto crítico en el cual estaría yo considerándolo si se encuentra dentro de este segmento o no. Al ver que sí se encuentra dentro del segmento, entonces estaría ya encontrando un punto crítico al interior de este segmento de superficie, y en el exterior el método de la proyección me estará arrojando estos 4 puntos. Ajá. Y en este caso, pues tendría figuras como esta. Sí, todas estas son obviamente modelos de superficies abiertas que se prolongan en todas direcciones, pero que en un momento dado fueron limitadas. Si la veo en planta, pues esta fue limitada por una circunferencia, y por consiguiente por eso quedó un segmento en esta forma. Y aquí podría yo aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. Este punto obviamente lo obtendría como un punto crítico, como se dio en su momento, y todos los posibles valores extremos en frontera me los arrojaría el método de los multiplicadores de Lagrange, porque estaría yo realizando un corte en forma de una circunferencia y estaría encontrando una restricción para las variables de esta manera. Entonces, estos métodos les van a permitir obtener pues valores en la frontera de la superficie a la cual están limitando por una región cerrada.
Entonces siempre estarán ustedes considerando una región cerrada y de acuerdo a esta, ya sea que se tiene una región cerrada en la cual la curva que la limita es no suave, pues aplicaremos el método de proyección, y cuando la curva es suave, pues aplicaré el método de los multiplicadores de Lagrange. Ahora bien, hay formas de trabajar el método de multiplicadores de Lagrange con tipo de figuras como estas, y es considerando cada uno de los lados de la figura que limita la región cerrada como si fuera una única restricción. Figuras como esta estarían aplicándose el método de los multiplicadores de Lagrange con 4 restricciones, donde cada una de las restricciones son los lados que forman este cuadro o rectángulo, como fuera el caso, y cada uno de esos lados sería pues un plano, pues proyectándolo en R3 sería un plano, y estaría yo trabajando la superficie limitada por 4 planos, donde cada uno de los planos pues es una ecuación derivable en todos sus puntos, y tendría yo 4 restricciones. Entonces, probablemente, aunque de esa manera sí podría aplicar el método de multiplicadores de Lagrange, sería aún más laborioso realizarlo así que utilizando el método de proyección, como lo vamos a ver en este momento. Entonces, el método de proyección probablemente es la forma más simple, entre comillas, de obtener los valores extremos absolutos en una región de una superficie, o en su momento podría ser también de alguna otra función de más de 2 variables, pero vamos a aplicarlo, el método de proyección a funciones de solo 2 variables, y el método de los multiplicadores de Lagrange sí lo vamos a poder aplicar a funciones de más de 2 variables. Se va a poder aplicar a funciones o en funciones de más de 2 variables, más de 2 variables. Ajá. Entonces, lo podremos aplicar a más de 2 variables. Y también vamos a ver que el método de multiplicadores de Lagrange se puede, lo podemos aplicar cuando se tiene una única restricción o una serie de restricciones para las variables, es decir, una serie de ecuaciones condición o más de una ecuación restricción. Entonces, lo vemos en su momento. Vamos a anotar nada más lo siguiente. Para obtener valores extremos al interior, se utilizará el criterio de las primeras derivadas. Entonces aquí, para obtener valores extremos al interior de la superficie interior de z igual a f de x, ¿eh? La superficie se utiliza el criterio de las primeras derivadas. ¿Sí? Este criterio me va a arrojar puntos críticos. N puntos críticos depende de la función que se esté trabajando. Entonces, lo único que habrá que hacer es verificar si los puntos críticos, si todos y cada uno de los puntos críticos
están contenidos, aquí ya hice una mezcolanza, contenidos en la región cerrada. Ajá. Entonces esto es muy importante. Ya que obtuvieron todos los puntos críticos usando el criterio de las primeras derivadas, hay que verificar si cada punto crítico pertenece a la región cerrada o no. De esa manera podremos discriminar algunos que no van a quedar dentro de la región cerrada R de X. Ajá. Esta región cerrada R de X. Entonces esto es sumamente importante verificar con todos y cada uno de los puntos críticos si se encuentran dentro de la región cerrada. Y eso me permitirá obtener puntos críticos que diga posibles valores extremos al interior de la superficie que estamos trabajando. Y en la frontera, pues usamos cualquiera de estos dos métodos para poder determinar. Vamos a iniciar con el método de proyección. Les voy a mencionar en qué consiste. Lo único que tenemos que hacer con este método de proyección es definir primero la región cerrada, ¿sí? El intervalo de la X, el intervalo de la Y, o cuáles son las ecuaciones que están representando los límites para X y para Y. Ya que se tiene definida la región cerrada de esta forma, vamos a proceder a evaluar todos los vértices de la curva que limita a la región cerrada, todos aquellos puntos que no son derivables en esa curva no suave que está limitando a la región cerrada, se van a evaluar en la superficie. Entonces, para un punto de coordenadas x1, y1, lo evaluaré en la función para conocer su z y de esta manera tener la proyección de ese punto en planta sobre la superficie. Entonces aquí yo estaré obteniendo el valor de z asociado a esas coordenadas x, y. Aquí tendré yo un valor z1. Y lo mismo, este punto lo evalúo y voy a obtener su coordenada en z. Esa es la que ando buscando al evaluar la cota, ¿no? La coordenada en z. Y entonces obtendrán para cada uno de los puntos, pues, los valores en z. Y ya que se tienen esos valores de la z, verificar, bueno, primero vamos a tener todos y cada uno de los valores de z al evaluar los puntos. Posteriormente, lo que vamos a hacer es considerar cada uno de los lados de esa figura que limita a la región cerrada, ¿sí? que representa una curva no suave. Se van a tener que proyectar también esos lados en el plano XY ahora a un espacio R3. Es decir, lo que en esta figura serían 4 rectas que conforman los lados de un cuadrado o de un rectángulo, en R3 esas 4 rectas representarían 4 planos. Ajá. 4 planos que estarían cortando a la superficie determinada, la superficie con la que se está trabajando, y esos cortes de cada plano con la superficie van a representar curvas de intersección. Es decir, si yo corté a esa superficie con 4 planos, aquí voy a tener un corte que va a representar, si fuera un paraboloide hiperbólico y lo estoy cortando de esa manera con 4 planos, el paraboloide hiperbólico es una superficie reglada, se puede obtener a partir de rectas, y si yo estoy cortando a esa superficie con un plano en esta parte, pues lo que voy a ver va a ser que la curva de intersección en esta parte va a ser una recta, ¿sí? Uno de estos palitos que conforma esta superficie sería lo que está coincidiendo con el plano que la corta en
en esta forma. Y lo mismo tendría yo un plano que la corta en este lado y otro plano que la corta de este lado y otro plano que la corta de este lado, para que de esa manera el corte en planta fuera el cuadrado o el rectángulo que estoy viendo en el plano XY. Esas curvas de intersección voy a trabajarlas como tal. Voy a obtener en cada curva de intersección el posible valor extremo. ¿Sí? Para esa curva de intersección voy a derivarla, igualarla a cero, para forzar a encontrar puntos estacionarios o puntos posibles máximos o mínimos en la curva de intersección, y considerar para cada punto encontrado si aún está dentro de la región cerrada, es decir, aún está dentro de los límites para X y para Y. Este proceso se hace con todos y cada uno de las proyecciones de los lados que conforman la curva no suave que limita a la región cerrada. En el caso de un rectángulo o un cuadrado, serían 4 los lados que van a representar 4 planos. 4 serán las intersecciones de cada uno de los planos con la superficie. Entonces, el plano 1, voy a encontrar la intersección con la superficie y va a representar una curva. Esa intersección será una curva de intersección. Luego tomo el plano 2, procedo a trabajar de manera simultánea con la ecuación del plano y con la ecuación de la superficie para encontrar a la curva de intersección. Luego el plano 3 y por último el plano 4. Entonces tendré 4 curvas de intersección de esta forma. Cada curva de intersección se va a derivar, a igualar a cero, con el propósito de encontrar en ella posibles puntos o valores extremos. Ya que se deriva, se iguala a cero, se encuentran los valores que satisfacen a la derivada en cero. Esos son posibles puntos o valores extremos en la frontera, es decir, en las curvas de intersección. Esos puntos siempre tengo que verificar que sigan dentro de la región cerrada, es decir, que se encuentren en los intervalos que limitan a la X y a la Y. Si es así, los voy a considerar, los vamos a evaluar en la superficie para encontrar con ello el valor de Z o de la cota. Y ya que se tengan los n puntos obtenidos de esta forma en toda la frontera, en todas las curvas de intersección, por último, se comparan las cotas de todos ellos, de los puntos vértice evaluados también en la función, y de los puntos que pudimos haber obtenido al interior, cuál sería la cota de esos puntos. Cuando ya se tienen todos esos puntos y los valores de su coordenada en Z o cota, se comparan y la cota de mayor valor representará el máximo absoluto y la cota de menor valor el mínimo absoluto. Y de esa manera obtendremos los valores extremos absolutos de la superficie limitada por esta figura o por cualquiera que pueda ser. Entonces, pues vamos a anotar lo siguiente, vamos a ir viendo esto. Por esto voy a borrar todo y vamos entonces a mencionar lo que serían la metodología a seguir con el método de proyección, o los pasos a seguir en el método de proyección. Entonces, vamos a ver. Entonces, el método de proyección nos dice, método de proyección. El método de proyección. Sí, lo primero es identificar los intervalos que definen
definen a la región cerrada. Entonces, los intervalos que definen a la región cerrada. Y para esto, les envié una copia por correo, en la cual vamos a ver cómo definir esos intervalos. Si la región cerrada obviamente es un rectángulo, pues obviamente no hay mayor problema para definir los intervalos de diríamos, pues X va desde 1 hasta X igual a 5 y desde Y igual a 1 hasta Y igual a 3, y entonces no hay problema para definir estos intervalos, es decir, pues, va de 1 a 5 y la Y de 1 a 3, pero no siempre se tienen regiones cerradas de esta forma. A veces la región cerrada está definida entre una parábola, por ejemplo, y una recta. Entonces, esta recta pudiera ser la recta igual a que les gusta, que atraviesen 2 y que tenga, pues, X más 2, ordenada al origen 2 y la pendiente 1, más o menos. Y esta parabolita, lo mismo que si fuera una X cuadrada, en este caso sería entonces X menos 1 al cuadrado, igual a lo que sea Y, Y menos la Y en 1 y la X en 3, nomás para que corresponda más o menos a lo que estamos viendo. Entonces, una parabolita y una recta. Y en este caso ya no puedo tener los límites para X y Y todos constantes, porque de ser así tendría que volver a ser un rectángulo. Y esto ya no es un rectángulo. Entonces, la manera de limitar regiones como estas, que si se fijan, estos serían dos puntos no derivables. Por consiguiente, esta región cerrada, pues no podría yo trabajarla en su totalidad con una curva suave que la delimita. Entonces, estos puntitos hacen que ese límite sea una curva no suave, y por consiguiente tendría yo que definir los valores de X y Y que definen a esta región. Una de las de la forma en las que se van a trabajar es, hay una forma de definir estas regiones llamada horizontalmente, que la verticalmente simple, o también es la llamada región de tipo 1, o también llamada región de tipo X. Ya ven que diferentes autores pues les van llamando como gustan. Entonces, región verticalmente simple de tipo 1 o de tipo X es lo mismo, y lo que les dice es lo siguiente. Defínanse dos valores constantes para la X. Como valor constante, digo, bueno, pues desde X igual a 1 hasta X igual a 4, son dos rectas verticales. Aquí está una recta vertical, X igual a una constante, X igual a 1. Otra recta vertical, X igual a 4. Ahí están las dos rectas verticales que pasan por los límites de esta región cerrada. Entonces, aquí iría de X de entre 1 y 4. Pero la Y ya no puede tomar valores constantes, porque entonces estaría definiendo un rectángulo y no lo que en realidad estoy viendo. Entonces, la X, la Y, va a tener que estar limitada entre la parábola, todos los valores mayores a la parábola y todos los valores menores a la recta. Entonces, la parábola la tendré yo que representar despejando a la Y, en este caso como X cuadrada, a menos 3 al cuadrado más 1, despejando a la Y. Este sería el valor de la Y de la parábola, y también el valor de la Y en función de la recta. Y diría yo que estas Y's que se encuentran al interior de la región cerrada serán mayores que la Y de la parábola, es decir, mayores a X menos 3 al cuadrado más 1, ¿no? Y menores a toda la ordenada que representa la recta, ¿sí? Por debajo de los valores de Y en la recta. Entonces,
menores o iguales a x más 2. Entonces, esta es la llamada forma de delimitar a las variables x y y cuando esa región cerrada no es precisamente un cuadrado o un rectángulo, que sería esta la manera. Y si es así, entonces considerar dos rectas verticales como valores constantes para x, desde x1 hasta x4, y por consiguiente lo que le da la forma a esta región cerrada, entonces, o la que la afina el determinar qué región cerrada es la y la y se encontrará entre la parábola y la recta, o los valores de y se encontrarán entre la parábola y la recta. Y esta región, les digo, es la región verticalmente simple porque se usan dos rectas verticales como valores constantes, región verticalmente simple, por el hecho de usar dos rectas verticales, verticalmente simple, o también del tipo 1, o de tipo X, porque es la X la que queda entre valores constantes. Y resulta que hay otra manera de representar la misma región, pero utilizando ahora a la y entre valores constantes, ahora se usarían dos rectas paralelas que pasen por los puntos, el mayor valor en y para la región cerrada y el menor valor de y para la región sería este. Entonces ahora tendría yo que determinar cuál es el valor de y constante, rectas horizontales, que definen a esta región cerrada, y y quedaría entre valores constantes, usando una región del tipo horizontalmente simple, o del tipo y, o del tipo 2, que sería la forma de denotar a la otra manera de delimitar esta región. Y entonces aquí tendría yo que encontrar este punto o el valor de la ordenada en este punto y el valor de la ordenada en este punto para poder definir a la y entre valores constantes, entre 1 y 5, no sé, y a la x ahora entre valores que son funciones de y. Entonces ahora tendría yo que despejar aquí esta región horizontal. Tendría yo que dividirla en dos porque para la región horizontal se va a hacer un poquito más complejo el delimitarla y voy a tener que usar dos regiones, una que va de toda la parábola, de la parte negativa de la parábola cuando despejan a la x. Aquí al despejar a la x tendrían x menos 3 es igual a la raíz de y menos 1, pero toda raíz le antecede el más menos. Entonces, considerar la parte positiva de la raíz, estaría yo considerando quedarme con esta parte de las x, y considerar la parte negativa de la raíz sería estar considerando esta parte de las x. Entonces, al despejar la x, una quedaría más raíz de y menos 1 más 3, y otra quedaría menos raíz de y menos 1 menos 3. Ajá. Y bueno, no vamos a utilizar regiones cerradas muy complejas, vamos, no me voy a ir a estos extremos, pero sí les adelanto que estas regiones van a ser las que se van a utilizar en el tema 3, integrales, en el tema 4, integrales múltiples, cuando se delimiten regiones en un plano. Vamos a utilizar la región verticalmente simple y la región horizontalmente simple. Entonces, probablemente para el tema de método de proyección no se profundice tanto como lo vamos a hacer ya en el tema 4 de la materia. Entonces, si ahorita no lo vemos a profundidad, espérense, lo vamos a retomar más adelante, y ahorita nada más les digo que esta va a ser la manera en que vamos a estar limitando a la región para considerar los intervalos de esa región cerrada. Entonces, más adelante veremos cómo a veces, dependiendo de esa región, nos conviene más definirla como una región verticalmente simple, y algunas veces nos conviene más definirla como una región horizontalmente simple.
En la hoja que les envié, en el archivo que les envié hoy, pueden ustedes ver algunos ejemplos en los que les explico que en algunos casos es conveniente trabajarla como una región verticalmente simple y en otros es conveniente trabajarla como una región horizontalmente simple. Entonces, esta manera va a ser el paso 1, definir los intervalos de las variables X y Y que definen a la región cerrada. Luego, ya que tenemos estos intervalos, lo segundo será evaluar los vértices, de la curva, o punto entre paréntesis vamos a poner puntos no derivables, de la curva no suave que limita a la región cerrada. Evaluar los vértices o puntos no derivables de la curva no suave que limita a la región cerrada en la función z igual a fx, y de la superficie. Esto con el objetivo de obtener el valor de la cota o de la coordenada z. Quiero saber cuál es el valor de la cota. Al fin y al cabo, este valor es el que representará un valor máximo o un valor mínimo. Es lo que ando buscando, cuál es la z máxima o cuál es la z mínima. Entonces, pues vamos a evaluarlos para ver qué valor en z es el que van a tener. Pues por acá anda la superficie, es una superficie en el plano en R3. Por acá estará la superficie, si esto lo estoy viendo en planta. Entonces voy a evaluar cada punto en la superficie para ver cuál sería el valor de la z. Y el siguiente paso sería, ya que tengo evaluados los vértices, vamos entonces a proyectar los lados de esa región cerrada a R3. Entonces 3 sería 3. Los lados de la curva no suave, de la curva no suave que limita a Rx, Rxy se proyectan a R3, a un espacio de 3 dimensiones, como superficies cilíndricas. Cuya intersección con z igual a f de x, y son curvas de intersección, son curvas. Son las curvas de intersección. Entonces, lo que van a hacer es que los lados de esa curva que limita a la región cerrada se van a proyectar a un espacio de R3 y van a representar superficies cilíndricas. En el caso de ser rectas en el plano XY, pues en R3 representarían 4 planos. ¿Sí? 4 planos.
En el caso de esta figura, que también es una región cerrada, la recta, pues sí, representaría en R3 un plano, pero ¿cómo se llama? La parabolita ya en R3 estaría representando un cilindrito, un cilindro parabólico. Y la intersección de este cilindro parabólico o de este plano con la superficie que anda por acá, ¿sí? Llámese como se llame, pues tendría entonces que ser la intersección de este plano con la superficie va a representar una curva de intersección. La intersección de este cilindro parabólico con la superficie z igual a f de x, pues va a ser otra curva de intersección. Y esas curvas de intersección son las que vamos a analizar para encontrar en ellas puntos críticos. Como toda curva, como se hizo en la materia de cálculo y geometría analítica, una curva, tenemos la ecuación de dicha curva, la derivamos, la igualamos a cero, encontramos puntos o posibles puntos o valores extremos en los puntos estacionarios o puntos críticos, y ya que tenemos esos puntos, entonces vemos siempre si todavía se encuentran dentro de estos intervalos, porque de esa manera los vamos a considerar. De lo contrario, se discriminan y no se van a utilizar. Entonces, los dados de curvas que limitan a la región cerrada se proyectan como superficies cilíndricas, cuya intersección con la superficie son las curvas de intersección. Entonces, analizar las curvas de intersección para encontrar en ellas puntos críticos sería el cuarto paso. Ajá. Analizar las curvas de intersección, analizar las curvas de intersección, analizar las curvas de intersección para obtener, derivando su ecuación e igualando a cero para obtener posibles valores extremos. Siempre verificar que los puntos obtenidos se encuentren dentro de la región cerrada. Siempre hay que ver si esos puntos se encuentran dentro de la región cerrada, porque si no lo verificamos, pudiera ser que alguno de esos puntos, aunque está fuera de la región cerrada, vamos a concluir que es un máximo o es un mínimo por el valor en la z, y ni siquiera se encuentra dentro de esa región. Entonces, siempre verificar que estén dentro de la región cerrada. Esto es un siempre. Y vamos a obtener para cada una de las curvas sus puntos estacionarios o puntos críticos, que son probables valores extremos en la frontera. Todo esto solamente valores extremos en la frontera, ¿sí? Y qué más, ya que se tienen entonces los puntos críticos de estas curvas de intersección que sí están dentro de la región cerrada, y ya se evaluaron los vértices en la función, entonces con estos puntos obtenidos, con estos valores en z obtenidos y estos valores de z obtenidos para los puntos dentro de la región, se va a concluir cuáles de esas z representan máximos absolutos y cuál de esas z representa el mínimo absoluto, o mínimos, porque pudieran ser más de un punto que tienen el mismo valor en z y ese valor en z es máximo. Entonces, 5, determinar el valor máximo
en la cota o z, en la cota o coordenada z, lo mismo, z, de todos los puntos obtenidos. De igual forma, determinar el valor mínimo. El valor mínimo en la cota. Y estos representan los valores extremos absolutos. Representan valores extremos absolutos. Estos son los valores. Esa z máxima y esa z mínima de todos los puntos que se obtuvieron va a ser los valores extremos absolutos. Vamos a ver si cabe aquí absolutos. Absolutos. Esos van a ser los valores extremos absolutos. Entonces, primero defino lo que es la región cerrada con mis intervalos, luego identifico en esa curva no suave los puntos vértice, aquellos puntos que no son derivables. En este caso también incluiría el vértice de la parábola. Vértice de la parábola y estos dos puntos se evalúan en la superficie, en la función de la superficie, y con ello obtengo los valores de la z. Luego voy a proyectar todos los lados de esa región cerrada como si fueran superficies cilíndricas, de forma que la intersección de cada una de ellas con la superficie me llevará a obtener ciertas curvas de intersección. Voy a analizar la ecuación de cada una de esas curvas de manera que obtenga en ellas los puntos estacionarios, es decir, voy a derivar la ecuación de la curva, voy a igualarla a cero y voy a obtener los puntos que satisfacen esta condición. Esos serán puntos estacionarios o puntos críticos que pueden ser posibles valores extremos. Voy a identificar si se encuentran dentro o fuera de la región cerrada para solo quedarme con aquellos que están dentro de la región cerrada. Ya que tengo estos puntos, se evalúan en Z, todos ellos, estos y estos, los tengo ya con su receta correspondiente, y de esta manera voy a comparar todas las zetas y voy a ver cuál de todas ellas es máxima y cuál de todas ellas es mínima, y con ello estaré encontrando los valores extremos absolutos. Entonces, pues ese es el método de proyección. Estos serían lo que hay que hacer para poder obtener los valores extremos en frontera. Vuelvo a repetir, esto solamente es en frontera, solamente me estaría entregando en la orillita de ese segmento de superficie quiénes son máximos y quiénes son mínimos ahí. Si quiero agregar los valores al interior, pues tengo que aplicar el método del criterio de las primeras derivadas y ver si los puntos críticos que obtenga así están dentro o no de la región cerrada. Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio para poder aplicar este método. Y vamos entonces a hacer lo siguiente. A ver, vamos. Método de proyección, vamos a encontrar puntos en frontera. Pues hasta aquí, vamos a ver. Entonces dice ejemplo. Ejemplo. Con el ejemplo van quedando algunas dudas un poco más claras. Vamos a ver si es cierto, porque quedan más claras o surgen más. Vamos a ver. Entonces, ejemplo. Dice, aquí tengo un ejemplo que podemos usar. Es este. Creo que es aquí. Entonces dice así. Dice, determinar los valores extremos. Determinar los valores extremos. Los valores extremos. Determinar los valores
extremos de f de x, y igual a 3x cuadrada más 2y cuadrada más 2y al cuadrado menos 4y. Ahí está. Se determinan los valores extremos de esta función. Es una superficie, probablemente algunos ya identificaron qué superficie es, porque sus variables a lo mucho están elevadas a la segunda potencia, entonces cae dentro de las superficies cuádricas o cuadráticas, y de esas pues, solo son 6 o 7, entonces podría identificarlo. Dice, los extremos en la región cerrada, aquí ya nos están proporcionando, a diferencia de todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, aquí ya me están diciendo que está definida en una región cerrada del plano, aquí dicen región cerrada R, del plano XY. Si hubiera puesto región cerrada RXY, ya con ello estoy diciendo que estoy trabajando en el plano XY, pero bueno, vamos a dejarlo así. Limitada por las gráficas y la forma de limitar esta región es de forma gráfica con esta. Una de las gráficas es y igual a x cuadrada y la otra es y igual a 4. Entonces están limitando esta región con estos dos gráficos. Bueno, ahí chiquita para que no se vaya a confundir con nada. Entonces, limitada por estas gráficas y nada más. Eso es todo lo que nos da. Entonces, vamos a determinar para esta superficie cuáles son sus valores extremos. Voy a tener que obtener al interior y en la frontera, usando este método, todos los posibles valores extremos de esta superficie. Y luego voy a comparar las zetas o la j de todos ellos para establecer cuáles son los absolutos máximos y mínimos. Entonces vamos a ver. Trabajemos primero al interior de esta superficie. ¿A alguno de ustedes ya la identificó? Sí, es una superficie cuádrica, repito. Aquí es una superficie cuádrica. Los coeficientes de las variables elevadas al cuadrado son diferentes. ¿Sigo grabando? Sí, sigo grabando. Ok, entonces superficie cuádrica, superficie cuádrica o cuadrática. O cuadrática. Bueno, para ayudarnos un poquito, si esta fuera la ecuación de una cónica en su forma general, sin considerar que aquí hay una z, ¿qué cónica sería, muchachos? Si esta fuera, está puesto porque esto es z, si esta fuera la ecuación general de una cónica, ¿qué cónica sería? Cuando los coeficientes de los términos cuadráticos son diferentes pero de signo igual. ¿Una elipse? Una elipse, exacto. Una elipse. Tienen toda la razón, una elipse. Entonces, en este caso, estamos trabajando con una superficie que de alguna manera tiene que ver con esa elipse. Y vamos a ver si la visualizan así, miren, rápidamente. Entonces, de la superficie, para poder visualizar con qué estamos trabajando, así es necesario tener esto. Entonces sería z igual a ¿qué? A 3x cuadrada. 3x cuadrada, bueno, 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 4y. Esta es mi superficie, aquí es z. Ahora voy a completar el trinomio cuadrado perfecto, para que podamos tener esto, sería 3x cuadrada. Para completar el trinomio voy a factorizar el 2 para que únicamente tenga 2y cuadrada, y como también altera en este caso a todo el término con y,
pues entonces aquí tendría que tener menos 2y para que de esta manera sería expresara este término. Entonces factoricemos el 2, 2y cuadrada menos 2 por 2 menos 4y, y aquí necesito completar el trinomio cuadrado perfecto. De esta manera podría yo llegar a representar esto como un binomio en el que el término que estoy buscando es este. Recuerden esto, este binomio al cuadrado, al desarrollarlo tendría yo el cuadrado del primer elemento, o el producto, el doble producto del primero por el segundo. Entonces, este es el doble producto del primer elemento por el segundo. Si es el doble producto, entonces lo dividimos entre 2 y resulta que ese coeficiente es 1 y en este caso este sería el segundo elemento. De esta manera, el doble producto de y por menos 1 es menos 2y, más el cuadrado del segundo. Ahí está. Ese sería el cuadrado de 1. Y estoy agregando este elemento. Entonces, si lo agrego para no alterar la igualdad, vamos a agregarlo del otro lado de la igualdad. Pero cuidado porque está también multiplicado por 2. Entonces, en realidad estoy agregando un 2. Entonces, aquí lo que tenemos es esto. Esto representa un paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico. ¿Sí? Un término, un único término no está elevado al cuadrado, dos de ellos sí lo están. Paraboloide elíptico. En su forma canónica pueden ustedes ver que el vértice de ese paraboloide está en x0, en y1 y en z-2. En x0, en y1 y en z-2. Ese sería el vértice de este paraboloide elíptico. Por estar trabajando ambos coeficientes positivos, aquí verían ustedes, como les indiqué en algún momento, si ustedes tapan este término, lo que se vería sería una parábola. Z más 2 igual a 3x cuadrado, una parábola paralela al plano XZ o en el plano XZ, porque son las variables que intervienen. Y abre hacia arriba, se fijan, porque este es positivo, este coeficiente. Y aquí igual, si yo tapo este término, volvemos a ver una parábola. Esto está elevado al cuadrado, este no. Esto es una parábola ahora paralela al plano YZ o en el plano YZ. Es una parábola. Si nosotros tapamos este término, si esto es valor constante o 0, pues si es 0, entonces representaría un punto, que es el vértice en realidad cuando x es 0 y cuando y es 1, cuando x es 0 y cuando y es 1, esto es 0. Z menos 2 más 2, esto es 0. Entonces sería el vértice. Si esto toma valores constantes y le van dando diferentes valores a z, pues lo que van a ver aquí son elipses. Este está elevado al cuadrado, este está elevado al cuadrado, y si esto es igual a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, pues lo que estoy viendo son elipses. Entonces estamos viendo un paraboloide así, y estas son las elipses que se están formando en cada uno de los cortes cuando hacemos Z1, Z2, Z1, Z2, en fin, vemos elipses en los cortes. Si hacemos estos cortes así, lo que vemos son parábolas. Y si hacemos cortes así, también vemos parábolas. Entonces, eso son lo que nosotros estamos obteniendo cuando damos valores constantes o 0 a las variables, es decir, trazas o intersecciones de esta superficie con diferentes tipos de planos. Y eso me permite visualizar cuál es esa superficie, pues es un paraboloide elíptico. Y ya que la tenemos así, bueno, vamos a hacerle un corte a ese paraboloide elíptico con esta región cerrada para ver qué segmento de ese paraboloide nos queda y en ese segmento de paraboloide, cuáles van a ser sus valores extremos. Entonces ya tenemos identificado a la superficie.
vamos a obtener primero al interior, que es como ya hemos trabajado con el criterio de las primeras derivadas. Entonces vamos a decir valores extremos al interior. Valores extremos al interior. Al interior. Pero antes de esto, disculpen, permítanme, antes de esto, necesito identificar la región cerrada, porque si voy a verificar si mis puntos críticos están o no dentro de la región cerrada, pues necesito saber cuál es la región cerrada. A ver, ¿dónde está la región cerrada? Aquí está. Esta es mi región cerrada. Está limitada por estas gráficas. Entonces, pues vamos a identificar a la región cerrada. Y luego ya obtener puntos críticos y saber si están dentro o no de ella. Región cerrada. Entonces, la región cerrada, en este caso para las variables X y Y, la voy a dibujar en el plano XY, que es donde se encuentran estas variables. Entonces, la región cerrada está en el plano XY. Vamos entonces a definir quién es nuestra región cerrada. Identifican a las curvas de ese plano XY. ¿Quiénes son cada una de esas curvas? Esta curva estamos solamente en el plano XY. Si solo estoy considerando representarla en el plano XY, es una curva. Esta curva, ¿qué representa en el plano XY? ¿Parábola? Una parábola. Gracias, muchachos. Pensé que ya se habían ido todos. Parábola. Ahí están ustedes todavía. Una parabolita. ¿Qué característica tiene la parabolita? Abre hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Abre hacia arriba. ¿Y su vértice? En el origen. En el En origen. el origen. Perfecto. Entonces, algo así. Y esta es mi parabolita, y igual a x cuadrada, vértice en el origen y abre hacia arriba. ¿Qué representa esto en el plano XY? Una recta. Una línea recta. ¿Qué característica tiene esa recta? Corta eje Y Paralela al eje X. Una X. pasa aquí por 4. 1, 2, 3, 4. Aquí pasa y es paralela. Paralela al eje Y. Aquí está la recta Y igual a 4. Y aquí la paramos. Entonces, la región está limitada por esos gráficos. La región cerrada es esta. Esta es mi región cerrada. Esa es la región cerrada, muchachos. Esa es la región con la que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a identificar estos puntos. ¿Cómo podría yo obtener las coordenadas de estos puntos? ¿Cómo obtienen los puntos de intersección entre dos curvas? Las iguales. Exactamente, trabajan de manera simultánea con sus ecuaciones. Esta y esta son las ecuaciones de ambas curvas. Voy a trabajar de manera simultánea con ellas, ya sea por igualación, por sustitución, como sea, pero voy a trabajar de manera que encuentre la X y la Y que satisface a ambas ecuaciones. Entonces, al igualar, Y igual a 4 y Y igual a X cuadrada para obtener puntos de intersección. Para obtener puntos de intersección. Y ya los identifiqué. ¿Dónde se encuentran esos puntos de intersección? Si 4 es igual a X cuadrada. Porque ese es el valor de la Y aquí. Y este es el valor de la Y aquí. Entonces, al igualarlas, pues 4 es igual a X cuadrada. Más menos. Entonces, igual a 2. Y X va a ser igual a menos 2. Puntos son
El 2, ¿qué será? 4. 2,4 y el menos 2,4, ¿verdad? Este sería el punto 1 y este sería el punto 2. Ahí está. Aquí en 2 y aquí en menos 2 y los dos con la misma ordenada 4. Son puntos comunes a ambas curvas o puntos que pertenecen a ambas curvas, por eso deben satisfacer las ecuaciones de ambas curvas. ¿Quiénes son esos puntos? ¿O cómo les llamé hace un momento esos puntos? ¿De intersección? Esos son los vértices o los puntos que no van a ser derivables. Esta sería la curva que limita a la región cerrada. Por esta parte la parábola y por la parte superior una recta. Esta sería la curva que limita a esa región cerrada. Esta región cerrada tiene puntos no derivables. Que diga esa curva no solo tiene puntos no derivables, son estos. Si ustedes obtienen la derivada por izquierda y por derecha de este punto, va a ser diferente. La derivada de y igual a 4 es una y la derivada de y igual a x cuadrada es otra. Entonces no hay derivada aquí y no hay derivada aquí. Entonces son los puntos que le llamamos vértices. Estos son los que hay que evaluar en el punto 2 del método de proyección. Y obviamente también el vértice de la parabolita que está aquí, 0,0. Ahí está. Ese simplemente es el vértice, pero de la parábola. Aquí está. Ok, bueno. Pues ya identifiqué los puntos, ya todo. Lo importante, ¿cuál sería la forma de representar los intervalos de las variables x y y? Intervalos para la región cerrada. Intervalos para la región cerrada. Bueno, voy a representarla como una región vertical, entonces voy a usar dos rectas verticales. Una que pasa por este punto y otra que pasa por este punto. Al fin y al cabo ya identifiqué la X aquí. Y ya identifiqué esta X también. Entonces, voy a decir que la X va a estar para esta región cerrada, la X va a ir de menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Y la Y ya no la puedo representar entre valores constantes, porque si lo hiciera, en lugar de tener esa región cerrada, tendría un rectángulo. Y no es un rectángulo. Entonces, la Y va a tener que ir de la parábola, o de lo que representa la Y en la parábola, a la recta. Entonces, la Y de la parábola es x cuadrada. Y la Y en la recta es igual a 4. Entonces, va de la parábola a la recta. Eso es lo que limita a la Y en esta región cerrada. Todas las Y mayores a la Y de la parábola y todas las Y menores a la Y de la recta. Ahí se encuentran todas las Y. Y la X va a ir entre menos 2 y 2. Entonces, definir a la región de manera verticalmente simple es que la X se encuentra entre valores constantes, pero la Y ya no podría estar toda entre valores constantes. Si la usan del otro tipo de horizontalmente simple, entonces sería la Y la que está entre valores constantes y la X entonces debe de quedar entre funciones. Bueno, ya tenemos una forma de representarla, en este caso fue una región verticalmente simple o región tipo 1 o región tipo X. Entonces esto ya lo hicimos verticalmente simple. O tipo 1 o tipo X. Bueno, ya es OX. Esto es lo importante, tener ya definida la región, los intervalos que definen a la región. Perfecto, ahora sí, puedo obtener los puntos críticos y saber si están dentro o no de esta región. Y lo puedo hacer de manera gráfica y de manera teórica usando estos intervalos. Vamos a ver entonces puntos críticos al interior. Entonces, puntos críticos al interior.
puntos, no, valores extremos al interior, que se obtienen con los puntos críticos. Valores extremos al interior. Ajá, entonces usemos el criterio de las primeras derivadas como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, primero al interior, criterio de las primeras derivadas. Entonces, criterio de las primeras derivadas parciales. ¿Ya son unos expertos obteniendo estos puntos críticos, muchachos? Sí, ¿verdad? Díganme que sí, por favor. ¿Sí? Criterio de las primeras derivadas parciales. Derivemos entonces. Derivando parcialmente con respecto a x a nuestra función. Aquí está. ¿Sí? Pueden tomar cualquiera de las dos funciones y llegan a lo mismo. Entonces, derivemos parcialmente con respecto a x, tendríamos 6x. Y ahora obtengamos la derivada con respecto a y. Sería 4y menos 4. Ajá, al igualar a 0, resulta que, pues, una de las ecuaciones es 6x, pues esto me lleva a que x es 0, es la primera ecuación. La otra sería 4y menos 4, o factorizando el 4, 4 por y menos 1. Ahí están las dos ecuaciones. Directamente ya encuentran ustedes el punto crítico, porque para la ecuación 1 lo que satisface es que el valor de x sea 0. En la ecuación 2, el valor que la satisface es que y sea igual a 1. Entonces, el punto crítico que satisface ambas ecuaciones de manera simultánea es el que la x tome el valor de 0 para que satisfaga 1 y la y tome el valor de 1 para que satisfaga la ecuación 2, de manera que estos valores satisfacen ambas de manera simultánea. Y si yo evalúo la función en 0,1, pues ya sé lo que voy a encontrar para z. ¿Sí? Este punto crítico que estamos obteniendo, ¿quién creen que es? Pues es el vértice del paraboloide elíptico, 0, 1 y menos 2 en z. Ese es el valor del punto en 0. Entonces, pues vamos a... voy a escribir por acá la función porque esto lo tengo que borrar. Entonces, ¿dónde la escribiré? ¿Dónde la escribiré? Por aquí, por aquí. Pues aquí chiquita porque la necesito en todo el ejercicio. 2y cuadrada menos 4y. Ahí la escribimos y ya puedo borrar todo lo demás. Esta pues ya ni modo, ya la tenemos y vamos entonces a borrar. Se obtuvo un único punto crítico. ¿Se encuentra dentro de la región cerrada o no? Fíjense cómo podemos ver si se encuentra dentro de la región cerrada o no. Entonces el punto crítico, aquí le ponemos el punto crítico que es 0,1, menos 2. Ya evaluando en 0 y 1 esta función, va a dar menos 2 la z. Entonces, este punto crítico pertenece o no a la región cerrada. Vamos a ver. Sí pertenece a la región cerrada. De manera gráfica la podemos hacer así, miren. X0, Y1. Aquí está. X0, Y1 me lleva a un punto dentro de esa región cerrada. Aquí está. Pero pues no siempre es posible tener el gráfico, entonces usamos los intervalos que definen a la región cerrada. Y decimos así, si x es igual a 0, en Rxy se tiene lo siguiente. 0 si cumple con el primer intervalo. Y si x es 0, aquí lo van a sustituir. 0 tiene que
definir los límites de y. Entonces y va a estar entre 0 al cuadrado y 4. Este punto tiene el valor como y es igual a 1. Entonces satisface P0 pertenece a la región XY. Entonces la X en 0 satisface al primer intervalo, al de la X. ¿X se encuentra entre menos 2 y 2? Sí. ¿Y Y se encuentra entre X al cuadrado y 4? Sí, porque X al cuadrado es 0. Y Y en este caso tiene el valor de 1. Entonces, como Y igual a 1 del punto P0, entonces sí pertenece el punto a este intervalo. Y sí, pues ya lo vimos de forma gráfica. Esta va a ser la manera en que vamos a estar comparando si cada uno de los puntos que se obtengan están o no dentro de este intervalo o de estos intervalos que definen a la región cerrada. Entonces vamos a ver. El punto crítico pertenece, esto es muy importante, entonces si es así lo voy a considerar hasta el final. Vamos a ver si esa z que representa. Y el valor de la z, pues ya lo tenemos. Este sería el valor de la z. Z igual a menos 2. Porque ya conocíamos este como el vértice del paraboloide elíptico. Bueno, entonces al interior ya obtuvimos este punto. Vamos ahora a valores extremos en la frontera con el método de valores extremos en la frontera. Entonces, valores extremos en la frontera. Y para eso aplicamos el método de la proyección. Entonces, método de la proyección. ¿Y qué hacemos? El primero ya lo tenemos. Identificar el intervalo que define la región cerrada. Ya lo tenemos. El primero ya sabemos que ese es el intervalo que define región cerrada. Entonces la región cerrada ya la identificamos dentro de ese intervalo. X entre menos 2 y 2 y Y entre X cuadrada y 4. Perfecto. Luego 2. Evaluar los vértices de la curva no suave que en este caso serían P subíndice 1, bueno, el vértice primero, vértice 0, 0, luego sería P subíndice 1, que es el 2,4, y P subíndice 2, que sería el menos 2,4. Evaluar los vértices de la curva no suave en la función. Z igual a f de x, y, que en este caso es el 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 4y. Y a lo mejor, bueno, era z menos 2 igual a 3x cuadrada más 2 por y menos 1, creo, por esto. A veces es más fácil utilizar la ecuación canónica que la general para ir obteniendo los valores de z. Vamos a ver cuál de las dos nos conviene. Profa, le falta el cuadrado en el y-1. Gracias. Aquí el cuadrado. Y déjenme borrar ya todo esto porque ya aquí se hizo un empalme bárbaro. Profesora, creo que también es 7 más 2, ¿no? ¿Es qué, perdón? El z más 2, ¿no? Z más 2, qué bueno, gracias. Es que como ya lo había borrado, ya lo estoy... Sí, es Z más 2 porque aquí es menos 2. Gracias. Ahí está. Entonces, vamos a borrar esto. Hasta aquí para dejarnos esta ecuacióncita. Ok. Entonces, miren, el del vértice 0, 0, de la parabolita que ya borré allí, ese sería entonces 0 en X, 0 en Y, pues es Z0, ¿verdad? Entonces, Z es igual a 0 en B0, 0.
Ajá. Porque aquí, si x es 0 y y es 0, pues esto es 0. Z, ¿a qué va a ser igual? En el punto 1, 2,4. Vamos a ver. Aquí probablemente, miren, si x es 2, aquí sería 4 por 3, 12. Y si y es 4, sería 4 menos 1, 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. 18 y 12 son 30. Menos 2, 28. No sé si es más fácil así o aquí también no sé cómo sería. Aquí tendríamos 12, aquí sería 16 por 2, 32 y 12, 44 menos, menos 16, pues creo que llegamos a lo mismo, ¿verdad? 44 menos 16 es 28. Entonces sí, Z es igual. Ahora vamos a evaluar el punto P subíndice 2, que es el menos 2,4. Como la X únicamente interviene aquí y está elevada al cuadrado, entonces es lo mismo que sea 2 o que sea menos 2, llegamos exactamente a lo mismo. Ajá. Entonces aquí también es 28. Eso es. Esos serían los valores de la Z en los vértices de nuestra curva no suave. Si nada más estas fueran las zetas a comparar, diríamos que tenemos 2 máximos y tenemos un mínimo. Sin embargo, pues todavía nos faltan muchas más zetas a comparar. Vamos ahora a 3. ¿Qué se hace en el punto 3? Se obtienen las curvas de intersección. Entonces, vamos a obtener las curvas de intersección. Algo que me está faltando. Bueno, ahorita en este caso, todos estos puntos pertenecen a los intervalos, puesto que los obtuve a partir de la región cerrada. Los vértices de la región cerrada sí están dentro de esta región, puesto que los de aquí se obtuvieron. Los que vamos a ir comparando son los que vamos a obtener en adelante. Curvas de intersección. Vamos a obtener la intersección entre... la primera curva sería... Bueno, aquí ya borré, pero era una parabolita y una recta. Esta es la recta y igual a 4 y esta es la parabolita en y igual a x cuadrada. Entonces, voy a considerar ya esto no como una recta, sino la vamos a proyectar en el espacio de 3 dimensiones y y igual a 4 es un plano. Entonces, vamos a obtener la intersección entre el plano y igual a 4, que es la proyección de este lado, con la superficie. Entonces vamos a hacer curvas de intersección. La primera sería intersección entre el plano de ecuación y igual a 4, ajá, y el paraboloide elíptico o superficie elíptico, que es de ecuación, ahí está, z igual a 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 4y. Encontremos la intersección entre y igual a 4 y z igual a 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 4y. ¿Cómo encuentro esa intersección? Intersección ahora entre dos superficies. Hace un momento encontramos la intersección entre dos curvas. Ahora necesito la intersección entre dos superficies. Pues hacen exactamente lo mismo. Trabajan simultáneamente con ambas ecuaciones, ya sea que sustituyan una en otra, por igualación, por sustitución, por lo que sea. Entonces vamos a sustituir y igual a 4 en z igual a f de x. Ya nada más lo pongo así para no escribir todo. Vamos a ver, entonces quedaría z es igual a 3x cuadrada más 2y cuadrada menos 4 por y. Entonces z va a quedar como 3x cuadrada. Esto es 16 por 2, 32. 32 menos 16, 16. Así queda. Esta sería entonces,
si ustedes se fijan, es la ecuación de una parabolita en un plano paralelo al XZ, pero la ecuación de la curva en realidad no es solo esta ecuación, porque ya estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces, la ecuación de toda curva en 3 dimensiones son 2. Una sería z igual a 3x cuadrada más 16, y otra sería y igual a 4, que es la ecuación más simple. Podría ser esta otra, pero me gusta más esta, y igual a 4. Esta es la ecuación de una curva en R3. Toda curva en un espacio de R3 requiere de 2 ecuaciones cartesianas. Cada ecuación cartesiana representa una superficie. Esto en realidad es un cilindro parabólico. Esa que vimos como una parábola, en realidad es un cilindro parabólico en R3, parabólico, que está cortado por este plano. Este sería un plano. Entonces, esta es la ecuación de un cilindro parabólico y esta es la ecuación de un plano. Y lo que tendríamos en la intersección de este cilindro parabólico y de este plano, pues es la parábola que en realidad está representando la curva de intersección. Y esta podrían representarla también con estas 2 ecuaciones. La misma parábola pueden ser estas las ecuaciones que la representen. La intersección del paraboloide elíptico y de este plano es la misma parábola que esta. Pero obviamente aquí las ecuaciones son más simples, entonces esta es nuestra parabolita. Vamos a encontrar en esa parabolita los puntos. Esta es la parábola que está en la frontera, que es el corte en la frontera. Entonces vamos a encontrar los puntos, posibles puntos de críticos o estacionarios en esta curva. Entonces derivando z igual a 3x cuadrada más 16, se tiene que z' es igual a 6x. Igualar a 0, tendríamos que 6x es igual a 0, pues x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, se tiene un punto estacionario, un punto crítico en la curva, punto crítico o estacionario en la curva, crítico o estacionario en la curva, y ese punto sería, ya tengo el punto 1, el punto 2, vamos a decir que es el punto 3, x0, la y, ¿qué valor tiene que tener en esa curva? Todas las y de esta curva tienen que tener un valor de 4, puesto que esta curva está contenida en todo este plano de y igual a 4, pues todos los puntos de esa curva tienen el valor constante en y. Y la z, aquí podemos, esta fue la ecuación que obtuvimos, pues si la x es 0, la z tiene el valor de 16. Ajá. Con x igual a 0 en z igual a 3x cuadrada más 16. Y esta de y igual a 4. Aquí de y igual a 4. ¿No? Estas son las ecuaciones de la curva. Estas son las ecuaciones de la curva. Aquí en z igual y de y igual a 4. ¿No? Entonces, las ecuaciones de la curva, cuando x es 0, pues z es igual a 16 y y es igual a 4. Así ya, espero que quede más claro, a lo mejor queda peor. Pero bueno, ahí está. Ese es el punto que obtuve de esa curva. Y si lo vamos viendo en la figura, tendrían ustedes algo así. Esto sería un paraboloide elíptico, algo así. Y en este caso, la región cerrada, el vértice, bueno, ya vimos que estaba aquí está el vértice, ahí está, en 0, 1, menos 2. Entonces, aquí está en 0 en x, no se movió en x, 1 en y, aquí está desplazado 1 en y, aquí está y en menos 2 en z, pues anda por aquí.
Aquí estaría el sistema coordenado. En X no me desplazo solo 1 en Y y menos 2 en Z. Está el 0, nada en X, 1 en y menos 2 en Z. Bueno, 1 y menos 2 en Z. Y este es el punto que obtuvimos. Y para ese paraboloide van a hacerle un corte en Z igual, en Y igual a 4. Aquí anda la región cerrada. Por aquí anda la parabolita, aquí está en el plano XY, y por aquí está la recta Y igual a 4. Aquí anda la recta Y igual a 4, paralela al eje X, algo así. Esta es Y igual a 4 y esta es la parabolita. Ahora las voy a proyectar de manera que esa recta y esa parabolita van a ser ahora un plano que corta al paraboloide elíptico y un cilindro parabólico que corta al paraboloide elíptico. Entonces ahora tengo un planito que está realizando un corte en el paraboloide elíptico. Y de ese corte en el paraboloide elíptico lo que estoy viendo es esta parabolita. En el plano Y igual a 4, estoy viendo una parábola que es paralela al plano XZ. Entonces esa parabolita que es paralela al plano XZ sería algo así. Entonces cortamos a ese paraboloide elíptico con el plano Y igual a 4 y ahora vemos una parábola paralela al plano XZ, por eso intervienen las variables XZ en él. Ahora, ¿cuáles son los puntos que obtuve en esa parabolita como punto estacionario o posible valor? El 0, 4, 16. Ese sería 0 en X, 4 en Y y 16. Entonces, cortó al paraboloide elíptico mucho más arriba. Bueno, para poderlo dibujar, en Z anda en 16. Y este punto satisface o no a la región cerrada, pues lo vemos de igual forma. Decimos, si X es igual a 0, entonces X debe de encontrarse entre menos 2 y 2, satisface. Y la Y tiene que encontrarse entre X al cuadrado, que en este caso es 0, y 4. X al cuadrado y 4. Y en este caso la Y tiene un valor de 4. Satisface. Porque quedó en la frontera, pero está adentro. O mejor dicho, cumple con este intervalo. 4 igual a 4. Perfecto. Este punto pertenece a la región cerrada. Entonces lo puedo considerar. Y aquí andaría ese punto. Punto 3. En esta curva, ahí estaría el punto. Ahora vamos a hacer la intersección del cilindro parabólico que representa Y igual a X cuadrada. Este cilindro parabólico es el Y igual a X cuadrada. Entonces se va a proyectar como un cilindro parabólico. Así. Y ese cilindrito va a cortar también al paraboloide elíptico. Y vamos a ver qué es lo que vemos en ese corte. Déjenme ver. ¡Ay, necesito ya! Terminamos con esto. Bueno, rápido. Hoy ya se tienen que ir seguramente. Pero nada más voy a dejar aquí hasta esta parte. Es la intersección de ahora Y igual a X cuadrado, el cilindro parabólico, y Z igual a 3
3x cuadrada más 2y cuadrada menos 4y, el paraboloide. Elíptico. Y en este caso nada más tendríamos que sustituir esto acá, tendríamos z es igual, podemos hacer esto, 3x cuadrada más 2x a la cuarta menos 4x cuadrada, así sustituyendo y por la y por x cuadrada, ahí está. Entonces esto tendría z es igual a 2x a la cuarta menos, con se simplifica, x al cuadrado. Esta sería ya entonces la curva que estamos obteniendo. Esta curva en realidad tiene su ecuación así. Z igual a 2x a la cuarta menos x cuadrada cuando y es igual a x cuadrada. Esta sería en realidad la ecuación de esa curva en R3. Derivando, tendríamos que z' es igual a 8x al cubo menos 2x. Eso sería derivando nuestra ecuación que obtuvimos y luego igualándola a 0, igualar a 0, sería entonces 2x, voy a factorizar, porque aquí tenemos una raíz en 0, 2x por 4x cuadrada, 2 por 4, 8x al cubo, menos 1. Aquí podemos visualizar todos los valores que satisfacen a esta ecuación en 0. Uno es 0, los otros dos serían, al despejar la x cuadrada, sería x cuadrada es igual a un cuarto, x por consiguiente va a ser igual a raíz de un cuarto, un medio y menos un medio. Esos son entonces los tres valores que satisfacen a esta ecuación, que fuera la derivada, la ecuación derivada, igualándola a 0 para encontrar puntos críticos. Entonces, uno de los puntos críticos sería el 0, 0, porque cuando la x es 0, en la ecuación de la curva, la y es 0. Y cuando la x es 0, la z es 0. Entonces, uno de los puntos es el que ya teníamos, que era el vértice de la parábola. El 0, 0 es cuando x1 es igual a 0 en C. Ajá, que z igual a 2x a la cuarta menos x cuadrada y y igual a x cuadrada. Entonces, si x es 0, y es 0 y z es 0. El otro punto sería el punto, ya no sé ni qué número de punto vamos en el 4, sería cuando la x es igual a un medio. Cuando la x es igual a un medio, la y va a ser igual a un cuarto. Ajá. Y cuando la x es igual a un medio, aquí tendríamos 1 entre 16, 2 por 1 entre 16, en realidad podríamos simplificarlo a 1 entre 8. Y esto sería un cuarto. Entonces, 1/8 menos un cuarto en realidad es 1/8 menos 2/8 menos 1/8. Menos 1/8. Ese sería el valor de la z al sustituir x igual a un medio aquí. Y al sustituir x igual a un medio, aquí tendríamos y igual a un cuarto. Y el punto 5 sería al sustituir menos un medio. Al sustituir aquí menos un medio, la y vuelve a ser un cuarto. Y al sustituir aquí menos un medio, como están elevados al cuadrado, vuelve a ser menos 1/8. Entonces, lo único que cambia en estos dos puntos es el signo de la x. Y verificar en todos estos puntos si son puntos de la región cerrada. Cuando x es 0, debe de estar la x entre menos 2 y 2, la y debe de estar entre 0 y 4. Aquí está bien, aquí está bien. Este sí es punto de la región cerrada. Cuando la x es un medio, la x debe estar entre menos 2 y 2. Un medio sí cumple. Y cuando la x es un medio, la y debe de estar entre x cuadrada, que en este caso sería un cuarto, y 4. Y sí cumple porque está en el límite que es un cuarto, pero sí cumple. Y en este caso es lo mismo porque y cuadrada sería también 1/4 y esta y sí cumple. Entonces, cumplen y cumplen. P subíndice 4 pertenece a la región cerrada
y P subíndice 5 pertenece a la región cerrada y el vértice ya sabíamos que pertenece a la región cerrada porque de ahí lo obtuvimos desde el punto número 2. Entonces todos estos puntos pertenecen a la región cerrada, entonces los puedo ir comprobando. Y aquí sería lo que encuentran ustedes de intersección entre el cilindro parabólico y el paraboloide elíptico, algo así. Que está en -1/8 la z, entonces la z baja por el plano, ahora viene hasta acá, así, y luego por acá igual baja hasta acá, así. Entonces, esta figura se forma algo así, 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 y luego aquí tiene esto, así. Esto va por detrás. Es algo así como, ¿sí? Esto sería el corte de ese paraboloide elíptico por ese cilindro parabólico y con ese plano y igual a 4. Y los puntos que estamos obteniendo, el punto P subíndice 1, el P subíndice 2, el que tenía Z28, andan acá. Este es el vértice que está en 0. Estos puntitos de aquí a aquí es este punto P subíndice 4 y hay otro por acá que anda aquí, P subíndice 5 y P subíndice 4. Aquí están en -1/8 en Z. Y este sería el P subíndice 0, que fue el vértice del paraboloide elíptico. La Z de este está en -2, es 0,1 menos 2. Entonces esta Z está en 28, esta Z también está en 28. Esta Z de aquí andaba en 16 apenas, aquí está en Z16. Z igual a 16, que es este punto, el P subíndice 3. Aquí anda la Z en -1/8. Aquí Z andan en -1/8. Y aquí la Z está en -2. El último de los pasos es comparar todas esas Z's y decir cuál de todas esas Z's es máxima. Pues estas dos Z's son los valores máximos. Las dos tienen un valor de 28. Entonces aquí tienen dos máximos absolutos. Aquí son dos máximos absolutos y se encuentran en la frontera. Máximos absolutos. Y de todas estas zetas, la más pequeña es esta, -2. Entonces este es un mínimo absoluto. Y este se encuentra al interior. Absoluto. Este lo encontramos al interior. Y los máximos en la frontera. Estos se encuentran en la frontera. Bueno, lo dejamos hasta aquí, muchachos. Les voy a hacer algunos otros ejercicios de esta naturaleza para que podamos tener más ejercicios grabados. Y nos vemos el próximo miércoles y el